Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde. Bienvenidos sean todos a su clase de Epístolas Universales. Estamos a la mitad de lo que es la carta que se ha denominado la primera carta del apóstol Pedro. Así que bueno, vamos a continuar con esta misma carta. Y nos quedamos en cuanto a el tema principal, que es la segunda venida del Señor, como un eje rector del cual en la carta nosotros encontramos registro. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a continuar. El segundo tema que nosotros encontramos en relación a esta carta tiene que ver con. Perdóneme, estoy solamente para cerrar ¿cómo se llama? El concepto de la segunda venida. Dice en toda esta carta, es evidente que se espera la segunda venida del Señor Jesús. La razón para mantenerse firmes en la fe. Sin esa razón, pues evidentemente, no solo los cristianos del primer siglo, sino incluso nosotros mismos podríamos no sostenernos en la esperanza, ¿no? Del futuro. Entonces, se convierte en la razón para mantenerse firmes en la fe y vivir lealmente la vida cristiana. Es decir, la vida cristiana, mientras tanto se espera y se realiza la segunda venida del Señor, los cristianos tenemos que vivir de tal y de determinada manera. Además de resistir noblemente en medio de los sufrimientos que vinieron en estos hermanos nuestros, a quien se dirige esta carta, y de los sufrimientos que vendrán después, como los que hoy nosotros podemos dar cuenta en muchos lugares y también en nuestra propia vida. Sobre esta base, razonable suponer que la primera de Pedro es temprana, toda vez que, como dijimos, como es el deseo o el anhelo de la presencia de Jesús en su segunda venida, al principio del cristianismo, en la época Pedro Pablo, era muy fuerte. Y procede del tiempo cuando los cristianos esperaban ansiosamente la vuelta de su Señor en cualquier momento, ¿no? Ya después de la caída incluso de Jerusalén en el 70, pues ya se hace evidente que el Señor no está viniendo y ya hay otro tipo de reflexiones. Bueno, un segundo aspecto que nosotros encontramos en lo que es esta hermosa carta es la sencillez en cuanto a su organización. Está claro que Primera de Pedro representa un tiempo en el que la organización de la iglesia era muy sencilla. No había tanta ¿no? burocracia, diríamos, eclesial. Y bueno, la iglesia naciente se estaba organizando y estaba descubriendo los liderazgos que estaba necesitando para llevar a cabo el trabajo. Por lo tanto, no se citan los diáconos, ¿ah? Como sí lo cita la carta de Timoteo, ni los episcopos, que es el obispo, que tampoco lo tenemos, como sí en la carta a Timoteo, ya que empiezan a aparecer en las epístolas pastorales y llega a ser prominente en las cartas de Ignacio de Antioquía en la primera mitad del siglo segundo. Es decir, ahí ya, evidentemente, para el siglo segundo ya las estructuras eclesiales estaban muy definidas, porque la iglesia ya se empieza a organizar, ¿verdad? No es un movimiento aislado, es un movimiento que se ha establecido domésticamente hablando, y entonces habría que tener los liderazgos correspondientes. Los únicos ministros o líderes, ¿verdad?, que se nombran en esta primera carta son los ancianos, ¿no? O el presbítero. En el capítulo 5, versículo 1 dice: exhorto a los ancianos que hay entre vosotros como compañeros de ministerio, y yo igual con ellos. Por esta razón también es lógico suponer que la primera carta de Pedro surge en una época muy temprana. Acuérdense que estamos aduciendo los datos o el sustento que nos permitiría considerar esta carta como auténtica de Pedro, ¿verdad? En una época muy temprana, muy
relativamente antes de la muerte del apóstol y por lo tanto, no, como dijimos, la segunda venida era muy esperada, la organización de la iglesia es muy incipiente y eso significa que no estamos en la época del 70, 80, 90, 100, como ha de suponer la misma carta. Solamente menciona a los ancianos como los primeros líderes que van tomando el lugar para tener lugar de honor y de liderazgo. Una tercera razón que nos permite a nosotros ubicar esta carta como propia de Pedro es la cita de los padres de la iglesia. Ustedes saben, ¿no?, que los padres de la iglesia vienen siendo la época posapostólica, en donde pues ya la primera generación de cristianos ha fallecido y entonces se levanta una nueva generación de cristianos que no van a defender porque esos son los apologistas, sino van a continuar la obra de los apóstoles en las distintas ciudades donde ellos viven. Y entonces, por ejemplo, tenemos a Irineo, ¿verdad? Irineo vive alrededor del año 130, ya siglo segundo, nace, perdón, del 130, está bien entrado al siglo siguiente, pero es siglo segundo, ¿verdad? El primer cuarto de siglo. Cita en sus escritos dos veces la carta de Pedro, específicamente el capítulo 1 y versículo 8, que dice, sin haberle visto, le amáis, aunque ahora no le veáis, creéis en él y os regocijaos con una alegría indescriptible y gloriosa. Y también Irineo cita una vez, primera de Pedro 2:16, con el mandamiento de no usar la libertad como tapadera para la malicia. Y tenemos también a Policarpo. Policarpo es uno de los personajes muy ligado al apóstol Juan. Y Policarpo, que dio su vida como mártir en el 155, ya también siglo segundo, cita continuamente a Pedro sin usar su nombre. Y tenemos aquí las citas que hacen los escritores. Miren, por ejemplo, Policarpo, que escribe a los Filipenses 2:1. Recuerden que este Filipenses no es la carta que nosotros tenemos a los Filipenses que escribe Pablo. Recuerden ustedes que después de que los apóstoles fallecen, bueno, sigue habiendo producción literaria, pero ninguno de los escritos de los padres de la iglesia fue considerado como de inspiración divina, sino simplemente eran iluminados por el Espíritu Santo para transmitir la palabra. Así que bueno, Policarpo escribe nuevamente a los filipenses porque Pablo, diríamos, sí funda la iglesia de Filipos, pero después muere, pero la iglesia continúa. Y Policarpo dice en su carta, dice, por tanto, ciñendo vuestros lomos, servid a Dios con temor, creyendo que el que le levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y le dio gloria. Y está citando Primera de Pedro 1:13 y 21, que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, por medio de él tenéis confianza en Dios, que le levantó de los muertos y le dio gloria. Fíjense entonces la similitud. Evidentemente hay una cita textual de Policarpo respecto a la Primera de Pedro. Otra cita de Policarpo tenemos que dice, Jesucristo, que asumió nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol, que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y está citando 1 de Pedro 2:22-24, que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, o sobre el árbol, según otras traducciones, ¿verdad? Y finalmente tenemos otra cita de Policarpo, en el capítulo 10, versículo 2 de la carta a los Filipenses, que dice, teniendo vuestra conducta irreprochable entre los gentiles. Y lo mismo nos dice Pedro en el capítulo 2, versículo 12, que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Este hecho, queridos alumnos, este dato de que los padres de la iglesia, es decir, personajes posteriores
a la vida del apóstol Pedro, el hecho de que estos personajes o autores o padres de la iglesia citen el texto, en este caso de Pedro, es porque se les reconocía autoridad, eran normativos. Y ustedes saben que esta palabra tiene que ver con el canon, ¿verdad? Canónicamente eran reconocidos. Por eso es que los padres los citan con la autoridad que tienen estos textos. Entonces, no hay indicio de que Policarpo o Irineo principalmente hayan dudado de que esta primera carta sea propia del apóstol Pedro. Bueno, un punto más que viene a ser como una objeción a la paternidad literaria del apóstol Pedro y que tiene que ver con que hay eruditos que cuestionan que Pedro, siendo un pescador de Galilea, haya escrito en un griego eh, tan excelente. Dicen los que saben que la carta de Pedro es una de las cartas mejor escritas o de excelente redacción en griego de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Incluido Hebreos, por decir, en comparación. Entonces, dicen, bueno, si esto hubiera sido así, Pedro no tendría como que la capacidad, ¿no? Literaria o, digamos, académica para esto. Sin embargo, hay algunos argumentos que nos permiten entender esto. Dice, si defendemos la autoría petrina de esta carta, hay un problema con el que nos tenemos que enfrentar. El griego excelente en que está escrito. Parece imposible que sea la obra de un pescador galileo. Es difícil, si no imposible, imaginarse a Pedro escribiendo así en griego. Pero la misma carta ofrece una solución a este problema y otros datos que nosotros podríamos dar. Pero a ver, primero, en la breve sección final, la carta de Pedro, él mismo nos dice, por conducto de Silvano, os he escrito brevemente. Es decir, por conducto de Silvano. Es una frase extraña. El original quiere decir que Silvano fue el agente de Pedro en la confección de la carta. Fue más que el taquígrafo de Pedro. Es decir, si consideramos, hermanos, que Silvano, que en este caso muchos autores identifican a Silvano con Silas. Y ustedes saben que Silas fue un personaje muy querido, ¿no? Por Pablo y demás, y que evidentemente pudo haber sido Silas o otro personaje. Pero si concedemos razón de que Silvano haya ayudado a Pedro a confeccionar las ideas que éste tenía y a poder plasmarlas en un griego excelente, el tema está zanjado. Porque evidentemente Pedro pues no tendría esta capacidad. Aun cuando quiero decir lo siguiente. Pedro vivía en la región norte de Palestina, que es la Galilea, y de donde se movía Pedro era el punto de encuentro, ¿no es cierto?, del comercio que se extendía por todo el Mediterráneo. Y que evidentemente, hermanos, eso producía cierta facilidad del contacto con el griego, porque en ese momento el griego era el idioma oficial del Imperio Romano, el griego koiné. Después vino el latín, que el latín vino a desplazar al griego, pero en este caso el griego era una lengua muy importante dentro del imperio. Y entonces, evidentemente, el hecho de que Pedro haya podido estar en ciertos lugares, ¿no es cierto?, en ciertas etapas de la vida, pues nos hace entender que pudo haber conocido el griego, hablado el griego,
Y de ahí que también pudo haber, diríamos, revisado el escrito en griego que Silvano pudo haberle ayudado a redactar. Al parecer, la frase que nos plantea no es que Silvano sea un secretario solamente, sino que es alguien que le ayuda a traducir las ideas y plasmarlas, pero evidentemente viene del pensamiento petrino. Bueno, y hablar un poco de Silvano es hablar lo siguiente. Muy probablemente se trata de la misma persona que el Silvano que aparece en las cartas de Pablo y que el Silas de Hechos, ya que Silas es una forma abreviada y familiar de Silvano. ¿Quién era este personaje? Según Hechos 15:32, Silvano era un profeta, o Silas. Era uno de los varones principales entre los hermanos en el concilio de Jerusalén y uno de los dos que fueron elegidos para llevar las decisiones del concilio de la iglesia de Antioquía. Además, Silvano fue el compañero que Pablo escogió para su segundo viaje misionero y estuvo con él en Filipo y en Corinto. Se le menciona a Silvano con Pablo en los saludos iniciales de la primera y segunda carta a los tesalonicenses y según el testimonio de Hechos 16:37, Silvano era ciudadano romano. Estas, ¿cómo se llama? Cartas credenciales podrían colocar perfectamente a Silvano como el que ayudó a que la carta pudiera tener un griego muy pulido, muy excelente, pero que evidentemente sea una carta de origen petrino, ¿verdad? Que sea Pedro el autor. Podemos entonces imaginarnos fácilmente que eso fue lo que aportó Silvano a la edición de la primera carta de Pedro. O bien corrigió y embelleció el griego necesariamente inadecuado de Pedro, o escribió él mismo con sus propias palabras y estilo lo que Pedro quería decirle. A lo que Pedro daría el visto bueno final y añadiría el último párrafo personal. Los pensamientos son los de Pedro, pero el estilo probablemente sea el de Silvano. Así pues, aunque el griego es tan excelente, no es necesario negar que la carta viene del mismo Pedro. Y con este argumento zanjamos también la idea de que esta carta no sea del apóstol Pedro. Bueno, pasando esto, entonces tendríamos que ver la fecha de composición de la carta. Una vez visto los argumentos a favor de la autoría petrina, bueno, la fecha de composición diríamos que no podríamos, los eruditos no pueden determinar con precisión la fecha de la composición de esta carta. Una tradición muy antigua ubica a Pedro en Roma a finales de su vida y testifica de su martirio en aquella ciudad durante los días de Nerón. Muchos autores han señalado la evaluación positiva del estado en que Primera de Pedro 2 del 13 al 17, que es el pasaje que nos habla acerca de que si sufrimos por la causa de Cristo, bienaventurados seremos. Bueno, esta es la evidencia de que Pedro escribe antes del comienzo de la persecución de Nerón, que esta persecución se inicia en el otoño del año 60. Por lo tanto, recuerden ustedes que el apóstol Pedro muere entre el 63 y 65, ¿no? Tampoco hay una fecha exacta en la que el apóstol Pedro muere. Por lo tanto, la fecha más temprana para la composición de Primera de Pedro sería entre los años 62, perdón, y 63 después de Cristo, ¿no? Muy, muy próximo a la muerte del apóstol Pedro. ¿Quiénes eran los destinatarios de la carta? ¿A quiénes iba dirigida la carta de Pedro? Bueno, los destinatarios de Primera de Pedro eran los exiliados. Un cristiano es siempre un peregrino en el mundo, que estos exiliados no eran otra cosa más que hombres y mujeres diseminados por estas partes, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, estos lugares son 5 provincias del Asia Menor, territorio que hoy pertenece a Turquía
y que formaban parte del vasto imperio romano. No sabemos, queridos alumnos, por qué se escogen estos distritos en particular, ¿no? Sabiendo que había muchísimos distritos más, pero, o lugares o ciudades más. Solo se eligen estos como mención específica. Pero una cosa es cierta, abarcaba un área extensa con una población muy numerosa, por eso es que es universal la carta. Y el hecho de que se les cite juntos es una de las pruebas supremas de la inmensa actividad misionera de la iglesia original, aparte, por supuesto, de la actividad misionera de Pablo. O sea, la iglesia, hermanos, no solamente fue llevada a esta explosión misionera por el trabajo excelente del apóstol Pablo, sino pues también de muchos otros personajes, ¿no? Que iban expandiendo el evangelio, que lo iban notificando, lo iban exclamando, lo iban compartiendo a donde ellos estaban. Y evidentemente esto planteaba ya la posibilidad de que el mensaje del reino pues fuera muy universal. Está claro entonces, por la misma carta, que los destinatarios eran principalmente gentiles. Aunque hay algunos autores, ¿verdad? Hay otros autores que establecen que pudo haber sido en primera instancia judíos, diríamos, ¿no? O judio-cristianos, es decir, judíos que tienen el conocimiento del Antiguo Testamento, pero que se convirtieron a Cristo. Pero hay otros que piensan que solamente eran los gentiles. No se menciona ninguna cuestión de la ley de las que siempre surgía cuando había un trasfondo judío. No hay mención de la ley. La condición previa de aquellos cristianos había sido de pasiones carnales, muy propias evidentemente del gentilismo, lo que corresponde más bien a paganos que a judíos. Antes no habían sido pueblos gentiles, es decir, gentiles fuera del pacto, pero según lo que nos dice Pedro 2:9, ¿no? Ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si hubieran sido judíos, pues evidentemente no tendría que decir que ahora son pueblo, porque siempre han sido pueblos los judíos. Sin embargo, los gentiles ahora somos pueblo de Dios. La forma de su nombre que usa Pedro también es señal de que se suponía que los lectores de su carta serían gentiles, porque usa el nombre de Pedro, que es la traducción griega. ¿Ah? Pablo le llama Cefas o Kefá en Corintios y en Gálatas. Entre los compatriotas judíos, a Pedro se le conocía como Simeón o Simeón, que es el nombre que se usa en la segunda carta de Pedro 1:1, que dice Simón Pedro. Puesto que aquí usa su nombre griego, parece lógico deducir que estaba escribiendo a los de cultura griega, ¿no? A los de cultura griega. Por lo tanto, es altamente probable que los destinatarios de la carta sean efectivamente de origen gentil, helénico, griegos. Bien, ¿qué circunstancias nosotros encontramos detrás de la carta que lo motivan, que llevan a su composición? Está suficientemente claro que esta carta se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución, ya lo hemos dicho. Los destinatarios estaban en medio de diversas pruebas, según el capítulo 1, versículo 6 de la primera de Pedro, que dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. También la carta atestigua que los cristianos de origen gentil corrían peligro de que se les acusara como malhechores. Y el apóstol Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
También la carta, hermanos y hermanas, nos habla de que hay una prueba de fuego que está a punto de sorprenderlos. Y les dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sabían de qué esto se trataba y el sufrimiento y el dolor eran parte de. Tenemos otro indicio de que evidentemente esta carta se escribe cuando hay persecución y dice que cuando sufra el cristiano debe encomendarse a Dios. Le dice Pedro a sus lectores, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. También tenemos, hermanos, que bien puede ser que sufran por causa de la justicia. Y les dijo Pedro, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Además, en la carta está el autor compartiendo las aflicciones que la fraternidad cristiana es llamada a sufrir en todo el mundo. Y les dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? El sufrimiento no es exclusivo de alguien o de alguna circunstancia, sino todo mundo lo padece. Así que, con toda esta evidencia que hemos leído y hemos advertido de este escrito, detrás de esta carta advertimos una prueba de fuego. La iglesia estaba sometida a campañas de calumnias, ¿no? De chismes y a un sufrimiento por la causa de Cristo. Esto era importante que Pedro normara, ¿verdad? Normara de tal manera que pudiera el apóstol Pedro entender que la iglesia necesitaba esta corrección, esta directriz y que no se fuera a perder entre tanto sufrimiento y dejara de ser cristiano, dejara de ser eh, lo que Dios quería que ellos fueran en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué podemos hablar de la doctrina que encontramos en esta carta? Como tema doctrinal, podemos decir que el tema principal de la carta es una exposición sobre la verdadera naturaleza de la vida cristiana que se inicia con el bautismo como una experiencia de regeneración. Esto es interesante, hermanos. Bueno, déjenme leerlo todo y ahora platico un poquitito. Partiendo de ella, Pedro saca sus conclusiones acerca del modo en que el cristiano ha de comportarse entre vecinos paganos y frente a la persecución. El cristiano es reengendrado a una nueva vida en el bautismo a través de la misma resurrección de Jesús. El bautismo no se considera simplemente como un rito de iniciación en la comunidad cristiana, sino como una fuente que comunica al creyente el poder vivificador de Cristo glorificado. Pero se subrayan también los aspectos corporativos de esta regeneración, es decir, a través del bautismo, los hombres pasan a formar parte del pueblo de Dios, la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa. Bien, ya hemos abordado muchísimo este tema que tiene que ver con con la persecución, con el sufrimiento y que tienen que mantenerse, ¿no? Firmes. Ahora, vean cómo obediencia y sufrimiento van de la mano. Yo ya lo platiqué en la clase pasada, como lo dijo Pedro en el capítulo 1, versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre, ¿no? Obediencia y sacrificio. Ahora, ya hablamos del sacrificio que tiene que ver con esto, las persecuciones, las calumnias, etcétera, etcétera. Pero los cristianos hermanos, a través de este acto de fe que es el bautismo, nacemos
para una nueva vida. Dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el bautismo nos coloca a cada uno de nosotros en el sentido de que formamos parte ahora del pueblo de Dios, ¿no? Es ese sello. No solamente es un rito, no solamente es ir a remojarse un poco, realmente es un sello que nos identifica. Ahora, ¿nos identifica qué? ¿O para qué? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la regeneración? Bueno, de la obediencia. Sed santos, como dijo el Señor que Él era santo. Y entonces ahora ustedes eh, forman parte, ¿verdad? De este compromiso de ser regenerados, de volver a nacer, de ser diferentes. Y entonces el ser diferentes no solamente, hermanos, comunica la santidad de Dios, sino también el poder de la resurrección. Recuerden que la resurrección es una nueva vida, levantarse a una vida glorificada, a una vida eterna. Entonces, si este es el punto, me parece muy interesante cómo a partir del capítulo 11, perdón, capítulo 2, versículo 11, después de que Pedro nos ha dicho de que por este acto de regeneración nosotros ahora formamos parte del pueblo de Dios, que no éramos pueblo, que ahora somos pueblo, dice el apóstol Pedro a partir del versículo 11, empieza una serie de recomendaciones diciendo, amados. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Y empieza una serie de instrucciones, ¿no es cierto? Primero de tipo moral y decir, no caigan en estas situaciones de lujuria, de lascivia, como decía Pablo, ¿no? De estas cosas nefandas de que hombres cambiando su naturaleza encendieron sus propias pasiones, etcétera. Pedro dice lo mismo, tenemos que ser diferentes. Sé que este concepto hoy para muchos en el mundo actual sería muy criticable, ¿no? Pero el hecho de que nosotros digamos lo que es correcto no es que estemos faltando el respeto ni a la dignidad de las personas que hoy son, diríamos, con mucho cariño lo digo y con mucho respeto, diferentes a nosotros. No les faltamos el respeto. Simplemente estamos diciendo lo que creemos que es correcto, no solo hoy, sino que ha sido correcto desde siempre. Entonces, el hecho de que nosotros, ¿verdad? No permitamos conductas, ¿no es cierto? Inmorales, conductas que son contrarias a las buenas costumbres, a la lógica, ¿no? Al sentido común y sobre todo a los principios bíblicos, pues no nos hace ser malos con la sociedad, aun cuando la sociedad sí piensa que nosotros estamos siendo malos o que estamos coartando la libertad o no estamos aceptando, respetando. Creo que todo lo contrario lo estamos haciendo, solamente que lo queremos hacer bajo los principios del Señor. Bueno, entonces viene diciendo un poco de estas cosas, ¿no? Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, da indicaciones hacia los criados, a los siervos, a los que están bajo autoridad y les dice, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿no? Para esto fuisteis llamados. Cuando, y tienen que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Porque cuando le maldecían, él no cerraba su boca, sino que encomendaba todas las causas al que juzga las cosas justamente. Y quiero llegar al capítulo 3, hermanos, que parece ser un capítulo descolgado de esto, ¿no? Porque parece que no tiene una relevancia el capítulo 3, versículos del 1 al 7.
Pero vean cómo el apóstol Pedro considera necesario entender que la obediencia que nos lleva a vivir una vida santa está enmarcada no solo en los deberes sociales, no solo en los deberes religiosos, no solo en los deberes gubernamentales, diríamos, sino en los deberes de la pareja, de la familia, del matrimonio. El capítulo 3 del 1 al 7, hermanos, evidentemente nos habla de la importancia que tiene el vivir un matrimonio estable, un matrimonio en honor, no perfecto, evidentemente. Creo que viene mucho de la experiencia de Pedro. Pedro estaba casado, eso lo sabemos muy bien. Poco sabemos de su esposa, desafortunadamente. Tampoco sabemos si la suegra murió antes o no, o seguía viva, no lo sabemos. Pero cuando el apóstol Pedro habla sobre esto, pues él lo habla desde la experiencia. Él estuvo casado y me imagino que él tuvo que hacer muchos sacrificios junto con su esposa por causa del evangelio. Tal vez Pedro tuvo que dejar a su esposa en casa, ¿no? Y diciéndole, bueno, amor, te quedas porque, bueno, ahora tengo que ir a tal lugar y tengo que ir a Galacia y tengo que ir acá y tengo que ir allá. O la esposa le dijo, bueno, para, te acompañamos. Y tal vez sus hijos también, aunque no se habla de los hijos, pero es probable que haya tenido hijos el apóstol Pedro, ¿no? Y esto, queridos hermanos, coloca a cualquier familia en mucho conflicto, ¿no? En mucha crisis. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o de nuestra pareja o cuando ministramos a alguien decirle, sí, tengo problema porque mi esposo siempre dice, ay, vos siempre estás en la iglesia, vos siempre en la actividad de la iglesia, siempre actividad y nada para mí? O al revés, ¿no? La esposa le reclama al esposo que solamente está en la iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Esto también crea sufrimiento y mucha tensión dentro de los matrimonios cuando los matrimonios no caminan en comunión respecto de la fe. Y entonces, Pedro, con la experiencia, no sabemos si su esposa vivía en ese momento o ya era viudo o no, pero dice, así ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Seguramente si la esposa de Pedro viviera, Pedro sabía que la esposa iba a leer el escrito y sabía que no podía echar mentira, ¿no? Este, y evidentemente, pues Pedro hace algo que dice, estén sujetas a sus maridos, porque entendía la actitud de su esposa, ¿no? Entendía o entendió la actitud de su esposa y cómo ésta seguramente tuvo que tener muchas luchas, como toda mujer, ¿no es cierto?, para entender el ministerio de su esposo, pero al final terminó sujetándose. Cuando hablamos del término sujetar, hermanos, no estamos hablando que una mujer tenga que aguantar todo lo que el marido le haga. Eso no es sujeción. La sujeción no es otra cosa más que cuando usted, por ejemplo, va en el colectivo y el chofer del colectivo es medio atrabancado, medio brusco, usted tiene que sujetarse del barandal que hay arriba, ¿no es cierto? Entonces, si usted se sujeta del barandal, usted no va a caer. Usted se sujetó. Entonces, el barandal no es algo malo para usted. El barandal o el tubo que atraviesa la parte de arriba del colectivo es para protección suya, para cuidarla, su vida o nuestra vida. El esposo tiene que ser ese tubo o ese barandal donde la esposa pueda sujetarse y pueda sentirse segura, pueda sentirse protegida, pueda sentirse amada. Y por eso mucha gente puede aceptar que vivir a Cristo es una vida linda. ¿Cuántas veces, hermanos, el testimonio del Evangelio no crece, no avanza? La iglesia no crece, hermanos, porque hay mal testimonio en las parejas, en las familias, en los matrimonios. Se llevan mal, se gritan, se golpean, no se cuidan, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no hay un buen testimonio. Y bueno, todo lo que viene allí, hay un consejo para los esposos. Dice, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cuánto le costó a Pedro esto, no? Este, eh, su esposa, como buena mujer, seguramente
le retaba porque Pedro no encontraba las cosas donde su esposa le decía que estaba. Pero le dice ser sabios con ellas, ¿no? Creo que hoy podríamos decir, parafraseando un poco al apóstol Pedro, a la esposa no hay que entenderla, solamente hay que quererla, ¿no? Eso es mucha sabiduría. Y lo digo con mucho cariño y respeto, ¿verdad? Pero me parece que a mi esposa he tratado ya no de entenderla mucho porque a veces cuando quiero entenderla sale para peor, pero amarla, pues sí, necesito y debo amarla y quiero amarla dando honor, dice a la mujer, como a vaso más frágil. Entonces, el hecho que vos te sujete a tu marido es porque él te va a cuidar como cristal, ¿no? Como una copa de cristal. Y como coherederas de la gracia de la vida para que tus oraciones no tengan estorbo. Bueno, este, qué es interesante esto, hermanos? Que en esta regeneración, en esta nueva vida, eh, el matrimonio tiene que ser fundamental. Si usted es casado, casada, y no está bien en su matrimonio, usted no puede ser luz, no está viviendo en la obediencia de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de matrimonios perfectos. No estoy hablando de matrimonios que no pasan ninguna crisis o que no se ponen chinchudos un tiempo. Estoy hablando de matrimonios que pudiendo, ¿no es cierto?, pudiendo resolver las cosas, no quieren resolverlas. Y entonces colocan, ¿no es cierto? Colocan esta idea de su matrimonio en un aspecto que no es correcto, porque finalmente, pues termina siendo eh, un mal testimonio. Por eso, cuando nosotros vemos esta parte matrimonial en la carta de Pedro, pues nos hace mucho sentido de que obedecer al Señor tiene que evidenciarse, ¿no? Tiene que evidenciarse. Ya somos del pueblo de Dios. Bueno, los que somos casados tenemos que tener mucho cuidado de nuestros matrimonios. Mucho cuidado. Si usted tiene un matrimonio que no ha resuelto cosas, que vienen trayendo muchas heridas, muchos resentimientos, que están durmiendo en camas separadas, que cuando se enojan tardan una semana para hablarse, que el uno habla mal del otro con la suegra o con el suegro o con la iglesia o demás. Si hay ese tipo de actitudes, hermanos y hermanas, necesitan o necesitamos, ¿verdad? Déjenme incluirme, cambiar esas situaciones para que nuestro matrimonio sea un verdadero signo visible de esta regeneración que nosotros hemos tenido del bautismo. De eso se trata la doctrina de la que nos habla la carta del apóstol Pedro. Ujú. Ahora somos pueblo y ahora tenemos deberes conyugales que cumplir, matrimonios sanos que edificar, matrimonios cristianos, matrimonios que no traigan, insisto, arrastrando problemas que los pongan en un punto de ser mal testimonio para la iglesia y para la sociedad. ¿Ah? Entonces, hay que construir matrimonios en Cristo y de eso trata la carta de Pedro. Ujú. Vuelvo a repetir, ya hablamos mucho en esto lo que va de la clase sobre el padecimiento y bueno, ahora hablamos de la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Bien, abordando un poco el contenido, vemos cuáles son los puntos, ¿no? Del capítulo 1, del 1 al 25, hablamos sobre la grandeza de la salvación y su costo. Tenemos del capítulo 2 al 12 la santidad necesaria para un pueblo especial, el respeto hacia aquellos que están en autoridad, los esposos y esposas, que ya he tocado este punto, siendo cristianos en un mundo extranjero y siendo cristianos en la comunión de la iglesia. ¿Verdad? Entonces vean claramente cómo la carta de Pedro nos lleva de la mano, insisto, a lo mejor no a contextos, ¿no es cierto?, de persecución, porque gracias a Dios, digo, estamos bien, pero sí a conceptos de obediencia y de santidad. ¿Verdad? De obediencia y santidad que nos colocan en esta disyuntiva de vivir para Cristo.
de morir para Él por medio de su resurrección, nosotros nacemos a una vida nueva. ¿Ok? Bueno, es así entonces, queridos hermanos, como hemos dejado abordado esta carta, que vuelvo a repetir, es una carta hermosísima y que nos ha colocado en esta postura de entenderla a la luz de estos dos conceptos, ¿no es cierto? Del sufrimiento, pero también de lo que implica la obediencia plena. ¿Ok? Bueno, ahora, si me permiten, vamos a unir también la segunda carta de Pedro para cerrar este punto de la segunda carta de Pedro. ¿Ok? Entonces avanzamos y vamos a ver ahora la segunda epístola o la segunda carta de Pedro. Bien, comparto la pantalla. Bien, esta es otra epístola muy interesante, queridos hermanos, de la cual solamente hay 3 pequeños capítulos de esta carta. Es una carta muy breve y que efectivamente o evidentemente nos plantea la misma disyuntiva de saber si es una carta propia de Pedro o no propia de Pedro, como lo vemos ahorita en clase, y defendimos la autoría petrina de la carta primera. Bueno, hay muchos eruditos que piensan que la segunda carta de Pedro es una carta posterior a la muerte del apóstol. Y si es posterior a la muerte del apóstol, entonces es seudónima. Bien, como introducción vamos a plantear lo siguiente. El escritor Scott dice, es mucho inferior en todos los respectos o aspectos a la primera carta de Pedro. Es el menos valioso de todos los escritos del Nuevo Testamento. Esta apreciación, hermanos, ha sido muy sostenida durante muchos años entre muchos eruditos que ven una carta muy diferente a la que se manifiesta en la primera carta de Pedro. Tuvo las mayores dificultades esta carta para entrar en el Nuevo Testamento y pasaron muchos años sin que la iglesia cristiana pareciese haberse dado cuenta de su existencia. Por su forma de escribir, por los temas que aborda, ¿verdad? Este, hay ideas diferentes a la primera carta de Pedro, ¿no? Pero evidentemente se logró consolidar su posición dentro del canon bíblico y es reconocida entonces como una, un escrito canónico. Respecto de los temas, hermanos, bueno, antes de eso quiero comentar, bueno, antes de eso un poco, eh, muchos autores siguen sosteniendo que la segunda carta de Pedro sí es auténtica de Pedro. Y lo primero que encontramos es que él mismo se identifica en el capítulo 1 diciéndose Simón Pedro, el título en hebreo y el título en griego, ¿no? Simón en hebreo, Pedro en griego. Y evidentemente esto hace que la carta también tenga argumentos a favor de que esto suceda. Bueno, ahora, viendo un poco esta cartita, hermanos, esta epístola muy pequeña, podemos decir que parte de los temas que aborda la segunda carta de Pedro es sobre los hombres despiadados, que les llama. Y una de las razones por las cuales se escribe esta carta es para combatir las creencias y actividades de ciertas personas que eran una amenaza para la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, estos falsos maestros que ya son muy propios, queridos alumnos, de las ideas gnósticas principalmente, que se empezaron a germinar dentro, ustedes lo recordarán en las clases de teología de los escritos juaninos,
pues que se empezaron a infiltrar y había hermanitos o hermanos de la iglesia que estaban siendo seducidos por estas ideas gnósticas. Así que esta carta de Pedro, la segunda de Pedro, se escribe para eso. Y se comienza insistiendo en que los cristianos se han desconectado de la corrupción del mundo. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, los lectores de esta carta han experimentado el proceso de regeneración, ¿no? Han dejado de ser lo que antes eran en cuanto a la corrupción del mundo, ¿no? En las cuestiones principalmente morales. Otra cosa que encontramos aquí es que deben tener presente los lectores siempre que han sido purificados de sus antiguos pecados. O sea, se han desconectado de la corrupción del mundo y ahora son purificados de sus pecados antiguos. Es decir, hay una regeneración, ¿vieron? Un renacimiento. Dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ya hay un perdón previo y ahora los lectores deben vivir una vida en santidad. Además, en esta carta, que muchos de los hombres despiadados quieren desvirtuar, quieren decir y seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir haciéndolo bien, al fin que no hay ningún problema. El apóstol Pedro dice, se les impone el deber de la bondad moral que culmina en la gran virtud cristiana del amor. Dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un deber moral de ir creciendo, de ir madurando, de dejar de ser niños fluctuantes, de dejar de ser niños, ¿no es cierto? Que como dijo la primera eh, carta, ustedes ya tienen que ser diferentes, tienen que vivir la vida desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todo problema. Tienen que desechar eso, dejen de crecer en eso, dejen de armar lío, dijo Pedro en su primera carta. Y en su segunda carta dice, yo les pido que construyan, que edifiquen. Por eso dice, a la fe añadirle la virtud, edifica virtud. Y edifica conocimiento y edifica tal, hasta que al final llegue la virtud teologal más importante de la espiritualidad cristiana, que es el amor, amor con el cual se identifica el Señor. Otro tema que abarca la segunda carta de Pedro, hermanos, tiene que ver con las características de las personas a las que se opone segunda de Pedro, es decir, resiste. Combate segunda de Pedro. ¿Cuáles son estas características de estas personas que se están infiltrando como falsos maestros y que están trayendo destrucción repentina? Es decir, están metiendo un problemón en la iglesia, en las distintas iglesias donde se dirige la carta. Bueno, vamos a ver algunas de sus características. Primero, estas personas que no tenemos nombre, ¿no? Pero no hay necesidad de nombre. Son muchas personas que están alentando esta filosofía, son los que tergiversan las escrituras
para que estén de acuerdo con sus propios propósitos. Es decir, interpretan la Biblia para sus propios intereses, para justificar sus propias ideas. No hay nada más peligroso, hermanos del alma. Y eso está sucediendo hoy en las iglesias nuestras, de la iglesia del séptimo día y de las iglesias cristianas. Muchos están leyendo la escritura e interpretándola para acomodar sus propias cosmovisiones. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto es lo primero que hay que entender, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, nadie puede interpretar la escritura bajo sus propios criterios, si no es por la inspiración del Espíritu Santo. Y había personas que querían interpretar la escritura a su conveniencia, a su forma. En el versículo 16 del capítulo 3 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, no hay nada más terrible que escuchar a un líder, un pastor, un predicador, ¿no es cierto? Tomando un texto, no estudiándolo, tomándolo incluso de manera literal, ¿no es cierto? Literal, y que eso sea motivo para ah, pasar por encima de la dignidad de las personas o tergiversar el santo evangelio de Jesús. Pero esto era lo que sucedía en las comunidades a las cuales el apóstol Pedro les escribe. Otra característica es que estas personas desacreditan la fe cristiana, no la avalan, se burlan de ella, ¿no? No consideran que la salvación sea solo por fe. Dice el versículo 2, el capítulo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. Esto que dice, no, ¿y vos para qué sos cristiano? No, vos ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué tanto lees la Biblia? ¿Para qué tanto orás? ¿Para qué tanto si mira, podés hacer un montón de cosas, podés vivir la vida como vos quieras? Desacreditar la fe cristiana, la vida cristiana, ¿no es cierto? El camino de la verdad es algo que no solamente sucede en el primer siglo, es algo que aún sigue habiendo entre nosotros hoy. A muchas personas que dicen, no, ¿para qué va a la iglesia? ¿O para qué lees? ¿O para qué estudias? ¿O para qué querés tener esta relación personal con Jesucristo? Eso significa desacreditar la fe cristiana. Una tercera característica es que estas personas de las cuales Pedro batalla fuertemente con ellos es que codician ganancias materiales y explotan a sus semejantes. Bueno, hermanos queridos, eso es muy actual. Métanse a YouTube, a TikTok, a Internet, donde sea, y busque y póngale predicador, que pastor, profeta, apóstol, no sé cómo les llamen, que saca plata a más no poder. Bueno, vean lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia, ahí está el tema, la avaricia, hermanos, es fatal, fatal. Y la avaricia disfrazada de piedad, hermanos, es peligrosísima, peligrosísima. Y hace muchísimo daño a las iglesias. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras suaves, de esas que te envuelven. Sobre los tales ya hay de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, quédense tranquilos que estos no van a quedar impunes, ¿eh? Ninguno de estos telepredicadores o cualquier líder o miembro de la iglesia que quiera hacerse rico a causa de la fe, ya tiene su propia paga, ¿no? Y no va a ser en dólares, se lo puedo asegurar. Luego también dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el profeta pagano que aparece en el libro de los Números, el cual amó el premio de la maldad.
Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjense cómo estos líderes terminan sacándole la plata a los pobres cristianos. O sea, no es nuevo esto que vivimos hoy, hermanos, ¿eh? No es nuevo esto de que pare de sufrir y traiga aquí su plata y usted va a recibir agua del río Jordán o va a recibir tierra donde pisó el Señor Jesucristo hace 2000 años. Ah, pero tiene que pagar. No, no. Esos son falsos maestros, falsos maestros, falsos, falsas personas. Y como dice la palabra, ¿no es cierto? Para ellos está reservada la más densa oscuridad, porque no puedes lucrar con el santo evangelio del Señor. Ujú. Bueno, otra razón más, otra característica, perdón, es que están condenados y compartirán la suerte de los ángeles rebeldes. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Además de la generación que precedió al diluvio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Acuérdense, estamos hablando de los falsos maestros. Y además van a compartir la suerte de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y también van a vivir la experiencia de Balaam, ¿no es cierto? Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Están condenados, ¿no? Si el Señor no perdonó a los ángeles, no perdonó a la generación del diluvio, no perdonó a los habitantes de Sodoma y Gomorra y tampoco hizo caso de las profecías falsas del profeta pagano Balaam, escúcheme, pues tampoco lo va a hacer con estas personas que seguramente estaban haciendo mucho, mucho daño a la iglesia, como hoy muchos están haciendo daño a la iglesia, ¿no? En muchos lugares, en muchas denominaciones. Y eh, bueno, ya encontramos aquí lo que está pasando. Una característica más, hermanos, para Pedro, estas personas son criaturas bestiales, que son gobernadas por sus bajos instintos. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son criaturas bestias, son animales que no entienden que son hechos para cazar por instinto, pero ellos también tienen su propia perdición. Además, dice la carta de Pedro que son dominadas por la concupiscencia, ¿no? Por sus ideas malévolas, diríamos. Dice el versículo 10, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. O sea, estos líderes, hermanos, de verdad que estaban plenamente identificados y la forma en que el autor de la carta de Pedro los trata es porque han hecho muchísimo daño y se han ganado todos estos eh, este, títulos, diríamos, ¿no? Pero hay más. Dice Pedro que estas personas, estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio. Dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Lujuriosos, veían a las mujeres y las deseaban. Qué terrible, hermanos. Oye, muchos líderes, uno está preso en Estados Unidos por tanto abuso sexual a sus feligresas o congregantes, pero tiene tanta plata, hermanos, que le siguen venerando, ¿no? Como a Jesucristo. Por favor,
te revuelve el estómago ver ese tipo de personas. También dice, son presuntuosos, soberbios y arrogantes. Soberbios, arrogantes. Eso ya lo leímos, dice mayormente, siguen los deseos de la carne, desprecian el señorío del Señor. Ellos viven su propia vida, son nadie mejor que ellos, ¿verdad? Ellos saben, ellos conocen, nadie más que ellos. Bueno, y también tenemos a ese tipo de personas. Algo más, fíjense, pasan hasta las horas del día en orgías de lujuria incontrolada. Estos hermanitos sí que eran fichas, ¿no? Dice el versículo 13. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Participaban de actos tan lujuriosos, tan orgiásticos, ¿no? Que evidentemente negaban todo tipo de ser voceros de Dios. También, hermanos, hablaban mucho de la libertad, pero lo que llaman libertad es realmente una percividad sin límites y ellos mismos son esclavos de sus vicios. No es una libertad, es un libertinaje. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No, no hay libertad, lo que ellos proclaman. Hay un libertinaje, ¿verdad? Que se vuelven esclavos de sus propios vicios. Vean ustedes entonces, queridos hermanos, que al final dice, no solo están engañados, sino que engañan y descarrían a los demás. Ese es el grave problema. Seducen las almas inconstantes y hablan palabras infladas y vanas. Engañan y por sus ideas terminan engañando a los demás, a los demás. Bien, estos son los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos profetas, los falsos pastores, a los cuales la segunda carta está combatiendo de una manera muy decidida. Otra cosa también, hermanos, que encontramos de estos falsos maestros era la negación de la segunda venida del Señor. Caso contrario a lo que vimos en la primera carta, ¿no es cierto? La primera carta habla fuertemente y convincentemente de que el Señor vendrá por segunda vez. Bueno, acá estos líderes están negando la segunda venida del Señor. Así que estos hombres malvados niegan que el Señor vendrá por segunda vez. Dice el texto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y les dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Se burlaban. Pues no que el Señor Jesús iba a venir. Pues no que ya dentro de mañana o dentro de una semana él iba a estar acá. Miren, ha pasado un montón de tiempo y nada, desde hace muchos años. Entonces, era un tema en el cual, pues, los cristianos se sentían avergonzados, ¿no es cierto? Porque efectivamente el Señor no había venido. Pero la burla de estos falsos maestros, pues, los ponía en esta situación. Además, estos hombres discutían que este es un mundo estable en el que las cosas permanecen inalterablemente las mismas y que Dios retrasa las cosas de tal manera que es posible suponer que la segunda venida del Señor no va a suceder jamás. La respuesta de la segunda carta de Pedro es que este no es un argumento válido, ni estable, ni se sostiene en sus propios términos, que de hecho ya fue destruido por el agua en el diluvio y que será destruido por el fuego en la conflagración final. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claro que va a suceder. Así como sucedió el diluvio y que destruyó todo. Bueno, ahora, este cielo y esta tierra que ustedes ven, les dice Pedro, que ustedes pisan, está reservada para que en la segunda venida del Señor haya un fuego purificador, ¿verdad? El día del juicio en donde habrá el castigo para ustedes, los impíos. Entonces, estos falsos maestros decían, y no, escúchenme, dice, tal vez Dios está retrasando, ¿verdad? Está retrasando las cosas, porque él mismo sabe que esto no va a suceder nunca. Y entonces Pedro le dice, estén tranquilos, porque así como sucedió el diluvio, esta tierra está esperando el fuego purificador del día del juicio. Además, estos hombres que negaban la venida del Señor consideraban retraso, lo que aquellos hombres consideraban retraso era de hecho que Dios estaba reteniendo su mano con paciencia para darle a la humanidad todavía una oportunidad para que se arrepienta. O sea, no es de que Dios esté retrasando porque sabe que no va a poder cumplir la promesa de la venida de su Hijo. Todo lo contrario, el Señor está retrasando, si es que eso podríamos interpretar del por qué el Señor Jesús no viene ahora, ¿verdad? Es porque Él quiere y le está dando una oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el propósito de Dios. Esta es la idea de Dios. No quiere que nadie muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bien, hablando de esto, hermanos, respecto de la segunda carta de Pedro, había ciertas dudas en la iglesia primitiva sobre su autoría y demás. No hay ni rastro de ella, es decir, de esta carta no hay algún indicio como lo fue con Irineo y Policarpo que citaron la primera carta de Pedro. No hay ni rastro de ella hasta después del año 200, casi tercer siglo. No se le menciona en el canon de Muratori, que fue descubierto en el 170, que el canon de Muratori, como ustedes saben, fue la primera lista oficial de los libros del Nuevo Testamento. Tampoco existía en la antigua versión latina de las Escrituras ni en el Nuevo Testamento de la iglesia siria primitiva. Clemente de Alejandría, que escribió los resúmenes de los libros de la Escritura, no parece haber incluido esta segunda carta. Orígenes, hermanos, este gran apologeta cristiano, dice que Pedro nos dejó una epístola y que es universalmente aceptada. Pero también dice, tal vez también una segunda, pero esta es una cuestión disputada. Dídimo el Ciego en el siglo IV la comentó, pero concluyó su libro diciendo, no se debe olvidar que esta carta es espuria, se puede leer en público, pero no es parte del canon de la Escritura. No fue, hermanos, hasta bien entrado el siglo IV que la segunda carta de Pedro fue incluida definitivamente en el canon del Nuevo Testamento. Y ahora nosotros la tenemos ya como autorizada, pero evidentemente pasaron muchos siglos sin que la cristiandad de los primeros tiempos la considerara como canónica. Para nosotros sí lo es. Las objeciones que nos dicen, hermanos, para dudar de la autoría petrina, o sea, que Pedro haya escrito esta carta, ¿no es cierto? Es que al parecer casi universal, el parecer casi universal de los estudiosos, tanto antiguos como modernos, que Pedro no fue el autor de la segunda carta de Pedro, y hasta para Juan Calvino, el gran reformador suizo, consideraba imposible el que Pedro lo haya escrito. ¿Cuáles son las razones para objetar la autoría petrina? Primero,
está la extremada lentitud y hasta reticencia de la iglesia primitiva por aceptarla. O sea, no tenemos rastros más antiguos que haga que la iglesia primitiva o los padres de la iglesia citaran en sus escritos la segunda carta de Pedro. Insistimos, fue hasta el siglo IV, ya muchos, muchos años después, que se consideró esta cartita o esta epístola como palabra de Dios. Segundo, el contenido hace difícil creer que era de Pedro. ¿Por qué? Porque en ningún lugar hace mención ni de la pasión del Señor, ni de la resurrección del Señor, ni de cuando el Señor sube a los cielos. No menciona a la iglesia como el verdadero Israel. No menciona la fe, que es una combinación invencible de la esperanza y la confianza. No menciona el Espíritu Santo, ni la oración, ni el bautismo, y no expone el deseo apasionado de llamar a las personas al supremo ejemplo de Jesucristo. Y tercero, es totalmente diferente el carácter y estilo de la primera carta de Pedro. Y sí, basta darle una pequeña leidita para darnos cuenta que eh, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Algunas cosas de segunda de Pedro, siguiendo con las objeciones, apuntan casi irresistiblemente a una fecha tardía, que evidentemente escaparía a la autoría de Pedro. Ha pasado tanto tiempo que algunas personas han empezado a abandonar la esperanza de la segunda venida totalmente, es decir, ya pasó mucho tiempo, ¿no? No como la primera carta, donde se anhelaba la segunda venida del Señor, y ahora como que ha pasado tanto tiempo que es motivo para que los paganos la cuestionen. También se habla de los apóstoles como figuras del pasado. El capítulo 3 versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él no se incluye y él era el apóstol principal de todos, ¿no? Él habla de apóstoles como si fueran personas distintas a él. También dice los padres, es decir, los fundadores de la fe cristiana, son ahora figuras de un pasado casi difuso y distante. Han pasado generaciones entre el origen de la fe cristiana y esta carta. Por eso, cuando se burlan, las personas dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Es decir, habla como si ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y la gente ya murió y aún no se cumple la venida del Señor. Esto puede ser alguno de los indicios que nos motiven a pensar que la autoría no es petrina, sino de un autor anónimo. Y sobre todo tenemos la referencia a las cartas de Pablo, al final, donde dice que Pablo escribió cosas muy, muy difíciles de entender. Dice, en ella se deduce claramente que las cartas de Pablo eran conocidas y usadas por toda la iglesia. Eran propiedad pública y además se les consideraba ya como escritura y al mismo nivel que las otras escrituras, es decir, al Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo no se coleccionaron y publicaron hasta por lo menos el año 90 y pasarían bastantes años antes de que adquirieran el reconocimiento de Sagrada Escritura. Es prácticamente imposible el que nadie pudiera escribir así hasta mediados del siglo segundo, es decir, no ahora que Pablo escribió su carta a los filipenses ya era canónica, no, pasó mucho tiempo. Hasta el 90, recién ahí se compilaron todas las cartas y podríamos hablar de un cuervo paulino. Pero tuvieron que pasar muchos años para que ya la iglesia los aceptara como palabra de Dios. El hecho de que el autor de la segunda carta de Pedro manifieste que las cartas de Pablo, los escritos de Pablo son igual que el Antiguo Testamento, es porque ya las cartas de Pablo se han instalado, ¿verdad? Se han profundizado en el quehacer de la iglesia, cosa que no sucedía en la vida del apóstol Pedro, o no sucedió en la vida del apóstol Pedro. Y bueno, es así, hermanos y hermanas, como también llegamos al final de esta clase, segunda de Pedro, y que voy a retomar un poco segunda de Pedro en la siguiente clase, ¿verdad? Que sería nuestra última clase, porque sería Judas, la carta que nos falta. Voy a retomar la carta de Pedro porque
vamos a dilucidar una cuestión. ¿Quién le copia a quién? Permítame decirlo y lo digo bien en ámbitos, en un ámbito muy, muy sano, diríamos. ¿El autor de la segunda de Pedro le copia a Judas o Judas le copia a segunda carta de Pedro? Porque al parecer es exacto lo que aparece en Judas, lo que aparece en segunda de Pedro. Pero eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Así es que no cerramos del todo segunda de Pedro y lo enlazamos en la siguiente clase con la carta de Judas. Bueno, pues hasta aquí la clase, hermanos. Muchas gracias por su atención. Si mi hermana Amanda tuviera alguna pregunta, duda o comentario, bienvenida sea. Y si no, pues nos estaríamos saludando la próxima clase, insisto, para la lectura de Judas. Les vuelvo a insistir encarecidamente, lean estos escritos que son de mucha bendición y de mucho aprendizaje en nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, pues les mando un abrazo, muchos deseos de bendición, cuídense y nos vemos pronto. Paz.